Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a comenzar nuestra escuela bíblica. Por favor, váyanse acomodando. En esta mañana el tema que vamos a estudiar es el reino justo de Dios, que es la tercera unidad que tenemos en el expositor que estamos utilizando. Presentamos nuestra clase en oración. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias porque tú nos has acompañado durante toda esta semana, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta tu casa con bien, Dios, para alabarte, para bendecir tu nombre y para aprender un poco más, Señor, de tu palabra. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control de esta clase, Dios. Que todo lo que pongamos compartir los unos con los otros, Dios, sea conocimiento para edificación de tu casa, Dios. Te pedimos, Padre Santo, una bendición especial, Dios. Y te pedimos, Señor, que esta bendición cubra a nuestros hermanos que nos están viendo a través del Zoom, Padre Santo. Que también, Dios, tú llegues a cada hogar, Dios Todopoderoso, y que tú puedas, Dios, darle conocimiento tuyo de tu palabra a cada persona que va a escuchar esta clase y la va a compartir ahora y más tarde, Dios Todopoderoso, a través de las redes, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estudiar la tercera unidad, la primera unidad de la última parte de nuestro expositor. La unidad se llama Los profetas proclaman el poder de Dios, bajo el tema El reino justo de Dios. La clase se titula Tu Dios reina, porque todos sabemos que nuestro Dios reina, ¿no? Pues vamos a profundizar un poquito más en las Escrituras para repasar y conocer qué tiene nuestro Dios para nosotros en estos tiempos. El texto áureo se encuentra en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La lección de esta mañana la podemos encontrar en Isaías 52, en los versículos del 7 al 12. Los objetivos de la lección son explorar el significado y valor de la paz que proviene de Dios. Un tema bien importante en estos tiempos, con lo difícil que está la situación cada vez más en nuestro país y en el mundo. Celebrar la seguridad del cuidado de Dios en servicio y adoración. Aprender a manejar las dificultades de la vida en sus diferentes contextos. El vocabulario, caos, desorden absoluto o confusión. Caos se refiere a un abismo profundo, carente de estructura, de criterio y de lógica, que permitan una coherencia adecuada. No sé si al escuchar esta definición podrían pensar que más o menos es el tiempo que nosotros estamos viviendo, que es un tiempo de caos y de desorden. ¿Será posible vivir en un mundo en donde prevalezca la justicia plena? ¿Realmente podremos vivir en estos tiempos en un mundo donde prevalezca la justicia plena, sabiendo el mundo en el que estamos viviendo? ¿Habrá alguna posibilidad de esto en la realidad en la que vivimos? Hay una propuesta que muchos de nosotros no solamente conocemos, sino que afirmamos, es la única alternativa, el reino justo de Dios. Pero antes de continuar, ¿alguien me podría decir qué viene a su mente cuando escucha el concepto, el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Si alguien quiere decir algo, tiene que venir acá porque hoy estamos presos del micrófono. Dios le bendiga, hermanos. Yo entiendo que el reino de Dios es lo mismo que Jesús predicó, que es su justicia, ¿verdad? Lo que Él iba a hacer o lo que Él iba a hacer por su pueblo.
¿sabe? No es es esperar el momento, la promesa y cumplir y ser obediente. Yo entiendo que es la justicia de Dios, no la justicia del hombre, porque el caos lo vivimos desde siempre, desde que el hombre existió. Eso significa poder, autoridad, gobierno, dominio y un pueblo que gobernar. Y entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, en estos tiempos, ¿realmente Dios tiene un pueblo que gobernar? Debería tener un pueblo que gobernar, ¿no? Si vivimos con rectitud, ayudamos a edificar el reino de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados y después seguimos la guía del Espíritu Santo. Voluntariamente nos sometemos a las leyes y autoridad del reino de Dios que vendrá. O sea que se supone que nosotros somos en la tierra el reino de Dios. Porque nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos por el proceso del bautismo, recibimos el Espíritu Santo y por lo tanto somos el reino de Dios en este caos que vivimos aquí en la tierra. Por lo tanto, y sabemos que Jesucristo va a volver y que cuando Él vuelva, Él va a instituir el gobierno del reino de Dios. Él es el que lo va a gobernar. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos el concepto del reino de Dios en este caos? Arsenia, ve acá, dímelo acá. Que si no la gente de Zoom no lo escucha. Entendemos que cuando Cristo vino a la tierra, el reino se acercó a nosotros y Él trajo el reino porque Él cuando sanaba, cuando enseñaba, cuando predicaba, estaba y que sanaba, estaba dando a nosotros una muestra de lo que es el reino allá también. Que como en el reino no hay enfermedad, no hay vejez, no hay nada que nos haga a nosotros llorar ni sufrir, allá no habrá llanto ni dolor, pues Jesús vino a traer eso también. Y a nosotros nos dejó encargados como la generación que somos de los tiempos postreros en que el Espíritu Santo sería derramado. Pues el Espíritu Santo, al ser derramado en nosotros, nos dio poder. Y esos poderes están en nosotros. Tenemos que sin temor a las personas cuando nos digan, me duele aquí, usted tocar, o aunque no toque, pero imponer, porque se nos dio autoridad. Para todas las cosas que Jesús hizo, nosotros hacerla también. Y como autoridad también, nuestra compostura como cristianos, la justicia ante todas las cosas, ser justos ante las impiedades, ante las cosas que están pasando, nosotros mostrarnos firmes en las cosas del Señor, porque ese es el reino, ya el reino está aquí, está entre nosotros. Podríamos decir que está entre nosotros, porque estamos sentados aquí y Jesús está aquí. No, está dentro de nosotros, entre nosotros. Para mí ese es el reino y nosotros somos sus súbditos. El rey está en espíritu, que lo dejó en nosotros, y entonces nosotros vamos a obedecer a ese rey haciendo todo lo que se nos dice en la Biblia que podemos hacer y cosas mayores. Gracias, Arsenia. Pablo
en Colosenses 1:13 nos dice, nos describe el proceso por el cual nosotros pasamos del reino del mundo al reino de Dios. Y nos dice, el cual Dios el Padre nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que existe un sentido simbólico de ser trasladado al reino, cuando sometemos nuestra vida a Dios y comenzamos a vivir según sus instrucciones. Nuestra lealtad primaria es transferida a todos los reinos de este mundo al reino de Dios. Ahora estamos sujetos a unas leyes diferentes, las de Dios, y pertenecemos a una comunidad distinta, la Iglesia de Dios. Por lo tanto, si nosotros fuimos trasladados al reino, porque este mundo está tan patas arriba, si se supone que nosotros seamos la representación del reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y nosotros llevamos el reino de Dios con nosotros. Cuando nosotros manifestamos en nuestra conducta lo que ha hecho por nosotros. Hemos aprendido, hemos internalizado lo que Jesucristo nos enseñó y lo compartimos con otros. Entonces nosotros llevamos el reino de Dios dentro de nosotros y lo compartimos con otros. Pero lo que nos dice la lección de esta mañana es que este mundo es un caos, como era el mundo histórico de la época que se escribieron las profecías de Isaías. Y sin embargo, hay una promesa de que el Señor va a regresar, de que Jesucristo va a regresar y va a instaurar su reino aquí en la tierra, que era lo mismo que Isaías le decía en esa época a su pueblo. Por lo tanto, hay una propuesta que muchos de nosotros no solamente conocemos, sino que afirmamos, es la única alternativa, el reino justo de Dios. Y el escritor reafirma el hecho de que es un reino justo, diciéndolo dentro del título, porque deberemos inferir que si el reino de Dios ya es justo. Sin embargo, él está recalcando el hecho de que el reino de Dios es justo. Por lo tanto, está estableciendo la importancia de esa característica del reino de Dios. Es por esto por lo que tomaremos un espacio para volver a profundizar acerca de la realidad de ese reino alternativo. Porque nosotros vivimos en un reino alternativo. Vivimos en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios. Por lo tanto, no somos de este mundo, vivimos o deberíamos vivir en un mundo alternativo. Reino que tiene unas características y nos reta a vivir como Jesús vivió. Esa travesía reafirmará nuestra esperanza en esa alternativa y nos dará la capacidad de ser esos embajadores de ese reino que todos anhelamos. Nosotros somos los embajadores del reino de Dios. Por eso se nos dejó la encomienda de testificarle a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Porque esa es nuestra tarea, ser embajadores y presentarle al mundo el reino de Dios. En esta primera unidad del último trimestre de este ciclo de estudio, los profetas proclaman el poder de Dios. Bajo el tema El reino justo de Dios, conoceremos quiénes fueron los comunicadores de ese reino en la Biblia. También consideraremos sobre quiénes son los comunicadores del reino de Dios en nuestra actualidad. Cómo podemos emular ese reino en la realidad convulsa en la que vivimos y cuál es la promesa del reino eterno de Dios. El primer ente es el profeta mayor Isaías. Aquí se discute sobre el reino basado sobre el triunfo del siervo por medio de la muerte del Mesías. Además, se estudia la respuesta futura, que es la esperanza de Israel y que es nuestra esperanza. Isaías es considerado como uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su nombre significa el eterno es salvación. Vivió en Jerusalén y sus profecías están principalmente enfocadas en Israel, Judá y otras naciones. Según la tradición judía, Isaías era de descendencia real y probablemente era primo del rey Usías, lo cual le podría haber dado acceso a los reyes de Judá. Como el primer versículo del libro lo indica, Isaías recibió visiones de Dios durante los reinados de Usías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Su ministerio se desarrolló en la segunda mitad del siglo XII antes de Cristo y duró por lo menos 40 años, desde finales del reinado de Usías hasta el ataque del rey Senaquerib a Jerusalén. Dice la Escritura en Isaías: el año que murió el rey Usías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En Isaías 6:1, Él nos narra el llamamiento que Él recibió del Señor para profetizar a las naciones de esa época lo que habría de acontecer, las consecuencias de sus actos, porque era un pueblo malo, era un pueblo idólatra, era un pueblo desordenado que ya no cumplía los mandamientos que habían recibido a través de Moisés. Y por lo tanto, el Señor levanta a Isaías para que Isaías testifique y le diga a las naciones lo que le ha de acontecer. Pero esas profecías trascienden los siglos y llegan hasta nuestra época, porque la descripción que da la Escritura de cómo era el pueblo es un retrato vivo de cómo está nuestro mundo hoy en día, y que esas consecuencias también pueden llegar a donde nosotros. El llamamiento de Isaías es uno de los llamados más impresionantes que describe la Biblia, como nos estaba contando Rey en la clase del martes pasado. Tendremos la misericordia y salvación descritas en el libro de Isaías. La porción bíblica para estudiar esta mañana se encuentra en el capítulo 52, que pertenece a la segunda sección del libro del profeta, que hace referencia a la salvación. Se titula Dios libera del cautiverio a Sión. Y los versículos del 1 al 6, el profeta le dice a Sión que será redimida por Dios, porque ya se cumplió el tiempo de su juicio por los pecados cometidos. Dios ha santificado a Jerusalén. Esta liberación se obtuvo sin pagar dinero. El precio se pagó a un gran costo con la vida de Jesucristo. Y por esto su nombre será conocido y alabado
por su pueblo. Aleluya. Que si Él no hubiese sacrificado su vida por nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros hoy en día? ¿Cuál sería nuestra esperanza de vida en este mundo tan caótico en que estamos viviendo? Vamos a pasar entonces al análisis de los versículos que señala la lección para esta mañana. ¿Alguien quisiera leer los versículos del 7 al 10? La paz de Dios sea con todos y con todas. Este texto es hermoso. Si lo lee usted el capítulo completo, se va a maravillar. Se va a dar un banquete espiritual. Dice el verso 7, la palabra de Dios nos dice: qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas levantan la voz y a una dan gritos de triunfo, porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a Sión. Estallen gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido compasión de su pueblo, ha liberado a Jerusalén. El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Por toda la tierra se sabrá que nuestro Dios nos ha salvado. El libro de Isaías se escribió en una época de gran iniquidad y apostasía. La apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión. Abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Lo que nos quiere decir es que en la época que se escribió este libro, el pueblo de Israel había renunciado a todo lo que conocía y había aprendido a través de su relación con Dios, con Jehová. Había renunciado a todas las enseñanzas y todos los mandatos que tenían en las leyes de Moisés. Era un país, un pueblo que había renunciado a su Dios. Era un pueblo que inclusive dentro del mismo templo de Jehová habían montado altares a dioses paganos. Ese es el pueblo que está como recipiente de las profecías. Pero vamos a quitarle a Israel, vamos a ponerle Puerto Rico, vamos a ponerle el mundo actual. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre ese pueblo y nosotros hoy en día? Pues entonces, también para nosotros aplica perfectamente lo que estamos estudiando, porque en este tiempo ya no se sabe, en este tiempo donde lo bueno es estar de acuerdo con todo lo que suceda. No puedes estar en discordia, no puedes estar en contra, no puedes establecer tus creencias, porque eso implica discrimen, eso implica que te señalen, que te digan que tú eres ridículo. Ay, mira esta que no cree en esto porque la iglesia dice que esto es incorrecto. Así vivían ellos y así estamos viviendo nosotros, en un mundo donde todo es permitido, donde todo es aceptado y donde todo es bueno. Pero es imposible que todo sea bueno, que todo sea permitido y que todo sea aceptado, porque entonces no tenemos orden, no tenemos leyes, no tenemos nada. O sea, vivimos en un caos, como lo describe la Escritura. Nos dice: el pueblo de Dios que había separado de las creencias y enseñanzas recibidas por los profetas y la ley de Moisés. El pueblo cayó bajo el pecado de la idolatría. En el periodo de 49 años que Isaías profetizó en Israel, se sucedieron una serie de reyes que cometieron actos tan abominables como establecer altares a dioses ajenos dentro del templo del Dios de Israel. El reino de Israel, que estaba dividido, la tierra de Israel, en dos reinos, reino del norte y reino del sur. El reino de Israel, que es el reino del norte, había madurado en iniquidad y los resultados fueron inevitables.
Los asirios los llevaron cautivos en el año 725 antes de Cristo. Sencillamente, el resultado de todos los pecados, de la idolatría, de la iniquidad que ellos cometieron fue que el Señor permitió que un pueblo invadiera la tierra de Israel y se llevara a su gente cautiva. Y en estos versículos que estamos estudiando es cuando Isaías le está diciendo al pueblo que debe tener esperanza y que debe festejar porque ya cumplieron su castigo, ya cumplieron la justicia de Dios. Por lo tanto, él le está diciendo que van a recibir restauración, van a recibir, cuando llegue el Mesías, van a recibir restauración, porque las escrituras de Isaías hay que verlas de manera dual. Él está hablando del pueblo, pero también está hablando de lo espiritual. Y él habla del mundo físico, histórico, contexto histórico que tenía en ese momento de la escritura para darle esperanza a ese pueblo. Pero en el ámbito espiritual le aplica a todos los pueblos de la tierra. Porque él lo que nos está diciendo es que todos pecamos, todos caemos de la gracia de Dios, pero todos tenemos la oportunidad de ser restaurados. Y que cuando seamos restaurados, vamos a volver a recibir las bendiciones que teníamos antes de haber pecado, antes de haber caído de la gracia de Dios. Aquí estos versículos nos hablan de la buena noticia, de la noticia maravillosa, que sencillamente los vigías habían visto el mensajero que traía la buena nueva de salvación para esa tierra, de restauración. Y este mensajero es enviado a traer la buena noticia. El profeta se encarga de anunciar la nueva de salvación, liberación, redención y la presencia de Dios. La felicidad anunciada será completa cuando el Mesías regrese a reinar en Sión. Él le está diciendo que va a venir, va a llegar un momento, vamos a tener una felicidad parcial. Vamos a tener algo parcial, pero que esto lo vamos a ver de manera completa cuando Jesús venga a reinar en Sión, cuando Él venga a tomar el trono de su reino. Cuando eso suceda, entonces nuestra felicidad va a ser completa. De momento, estamos más o menos, estamos en el camino, estamos en el proceso, pero ese proceso se va a completar cuando regrese el Señor por su pueblo. Los pies marcan las pisadas, la acción motora, en el paso firme hacia la ciudad, con el mensaje de la restauración. Nosotros somos los que debemos tener esos pasos firmes. Nosotros somos los que debemos llevar esa noticia de restauración. Así como ese mensajero llevó la noticia al pueblo en ese momento, nosotros somos los llamados en este tiempo a llevar con nuestros pasos de manera alegre, con acción, la noticia de la restauración, porque nosotros se supone que ya fuimos restaurados y que somos restaurados todos los días. Porque nosotros reconocemos que tenemos un Salvador, reconocemos todos los días que pecamos, pedimos perdón todos los días y todos los días las misericordias de Dios nos restauran. Por lo tanto, si nosotros somos restaurados todos los días, nosotros somos los mensajeros llamados a con pie firme porque vamos a compartir lo que vivimos. No vamos a compartir lo que no conocemos, vamos a compartir lo que vivimos. Y eso era lo que estaba haciendo el mensajero en ese momento. Nos dice Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Marcos nos está hablando de esta misma profecía. Nos está diciendo que ya el tiempo se cumplió porque ya el Señor vino. Ya Él vino. Nosotros lo conocimos. La gente de su época lo conoció y de ahí en adelante todos los que quieren conocerlo, todos los que quieren aceptarlo, tienen la oportunidad todos los días de llegar a donde Él o de pedir que Él venga a nuestro corazón y que esté con nosotros. Entonces, si todos los días nosotros tenemos esa oportunidad, es nuestra responsabilidad, quizás hasta nuestra obligación, porque fue
la tarea que se nos dejó delegada de compartir el evangelio y de hacerlo con paso firme, hacerlo de manera activa. ¿Y cómo se hace esto de manera activa? ¿Cómo se comparte el evangelio de manera activa? A través del servicio, a través de hablarle a otros, a través de servirle a otros, a través de ayudar a otros, a través de orar por otros. Esa es una manera activa de tú compartir el evangelio. Y él nos está diciendo, el profeta le estaba diciendo al pueblo en ese momento, que se alegraran, que canten alabanzas, alégrense. Ruinas de Jerusalén. La ruina éramos nosotros antes de tener nuestro encuentro con el Señor. Porque Él no le está hablando a las piedras, Él está hablando a la gente. Las piedras no pueden alegrarse de la llegada del Señor, pero la gente que no conoce al Señor, que son ruinas, Él le está diciendo que se alegren porque llegó el Mesías, porque llegó la salvación, porque llegó la oportunidad de ser redimidos, de ser restaurados, de ser salvados. Y Él le está diciendo eso al pueblo que acaba de terminar un cautiverio, que acaba de pasar mucho tiempo lejos de su tierra, lejos de su gente, de su cultura y de su religión, porque ellos voluntariamente renunciaron a su religión. Y entonces Él le está diciendo, alégrense, que por fin Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todo el mundo. Todas las naciones, hasta los confines de la tierra, para que vean la salvación que Él nos va a dar. Isaías le estaba diciendo eso al pueblo de Israel y también nos lo dice a nosotros hoy en día. Nosotros, cuando sepamos, cuando recibimos, cuando vemos, cuando conocemos al Mesías, debemos dar gritos de alegría. Debemos alabar con cánticos porque hemos recibido la salvación. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel en ese momento. Alégrense, canten con júbilo porque su salvación ha llegado, su restauración ha llegado. Ya no va a ser un pueblo maldito, ya no va a ser un pueblo sin patria, ya no va a ser un pueblo sin Dios. Porque en esa época, un pueblo que no tenía Dios, no tenía identidad, y más el pueblo de Israel, que toda su vida civil, social, política, económica, giraba alrededor de las leyes de Moisés, de las leyes que Dios le dio al pueblo, a las que ellos renunciaron. Por lo tanto, no es solamente el hecho de que perdieron su patria física, sino que perdieron su patria espiritual. Era un pueblo sin Dios, no tenían identidad. Pero Isaías le está diciendo al pueblo, alégrate, canta, alaba con júbilo, porque ya llegó tu restauración, ya llegó tu salvación. Ya vas a volver a ser un pueblo aceptado por Dios. Por lo tanto, vas a ser un pueblo con identidad. Vas a ser un pueblo reconocido. Vas a ser un pueblo que vas a tener un Dios al que adorar y al que servirle. Dime, Arsenia. Se habla mucho de la restauración y la palabra restauración significa llevar a algo a lo original, llevarlo a verlo igual que como se veía antes. Y nosotros vemos aquí en Puerto Rico cuando restauran esos edificios que son reliquias, cómo lo vuelven a poner como fueron en un principio. Y el propósito de esta palabra restauración es que nosotros entendemos que ya una vez aceptamos a Jesucristo,
ya nosotros hemos vuelto a lo original, con la luz propia que Dios creó a Adán y a Eva, que volvimos otra vez y la recuperamos porque hubo alguien que pagó por nosotros una deuda que nosotros no podíamos pagar. Y eso solamente debe darnos a nosotros mucha alegría porque ya no estamos atados a nada. Y dice que la vieja vida ya pasó y tenemos que verlo así. No podemos estar siempre en el pozo cenagoso y cogiéndonos pena porque hubo alguien que llevó todo nuestro dolor, todas nuestras cargas, aún las enfermedades que tenemos y que podemos sentir en nuestro cuerpo. Hay alguien que está con nosotros restaurando en esa enfermedad, porque en Él nosotros estamos sanos. En Cristo Jesús estamos sanos y nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y es decir que tenemos que comenzar a verlo así. En ese tiempo se habló de esa restauración y todavía Cristo no había venido. Los que creyeron de corazón en esa restauración la vieron. Pero nosotros hoy tenemos, como siempre digo, y le damos gracias a ese creador, esos héroes pasados predicaron todo esto y no lo llegaron a ver. Y nosotros hoy tenemos esa bienaventuranza. Obviamente el mundo está un caos, pero hay un remanente que el Señor sigue preparando. ¿Y cómo lo prepara? A través de nosotros mismos. Nosotros somos su vocero, somos su atalaya, somos los que estamos representando ese reino de Dios aquí en la tierra con nuestro amor, con nuestra dedicación a su palabra, con todo lo que tiene que ver en el entorno, cómo vivimos con los demás, cómo nos comportamos, la paciencia, la tolerancia que no se está dando. La gente estamos intolerantes y con razón. Hay que tener cuidado también porque en Boston, en abril hicieron una convención bien grande de Satanás, donde filmaron la película de Harry Potter. Pues ese pueblo que es como si fuera la plataforma de eso allí. Y tienen un museo donde está Satanás sentado en una silla y un niño, tal como Jesús dijo, dejen los niños venir a mí. Así está Satanás con ese niño de rodillas ahí ante él adorándolo. O sea que están haciendo todo como una semejanza y envolviendo a las personas. Y tenemos que tener nosotros los ojos espirituales bien abiertos, porque cuando se habla de ojos espirituales es una luz que hay en nosotros y esa luz va a hacer que se vea la verdad y vamos a estar mirando la verdad, no nos vamos a dejar engañar. Ahora mismo se están viviendo en Colombia también ya hay iglesia a Satanás y se está haciendo lo mismo de cuando Moisés subió al monte Sinaí, que hicieron un becerro de oro rapidito. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos impacientamos. Aunque veamos lo que veamos, nos tenemos que mantener firmes. Hemos sido lo que hemos tenido esa promesa en vivo y a todo color. Que hemos visto este Cristo que vino y estamos viviendo ya ese reino. Así que vamos a propagarlo. Isaías establece una asociación de actitud, movimiento y acción al predicar con pisadas libres y limpias. Algo que estaba hablando Arsenia. Isaías hizo estas profecías de Jesucristo porque todo el libro de quien está hablando es de Jesucristo. 700 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, él estaba hablándole al pueblo de su entorno y al pueblo del futuro, el que habría de estudiar y de conocer y el que habría de presenciar la venida de Cristo a la tierra y de nosotros que por fe lo creemos y lo aceptamos. Y él desde ese tiempo ya estaba preparando y ya estaba hablándonos del Mesías. Nos dice en el versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda,
salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. En el Éxodo se anima al remanente fiel a que se aleje de las conductas impropias y de lugares inadecuados con la seguridad de que Dios irá delante de ellos. En la época del Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, lo más que se les recalcaba era que se alejaran de prácticas de dioses paganos, que es lo que se llama inmundo. Y eso mismo le está diciendo Isaías al pueblo de Dios, o sea, que nos lo está diciendo a nosotros. Nosotros debemos alejarnos de prácticas inmundas, debemos alejarnos de cosas, de conductas inapropiadas, porque se supone que si nosotros recibimos a Jesucristo y el reino de Dios está en nosotros, nosotros tengamos una conducta que vaya acorde con lo que se supone que hay dentro de nosotros, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es el Espíritu Santo en nosotros, accionando en nosotros para que nosotros podamos compartir con otras personas las buenas nuevas. Es un llamado a la santidad y a sostener en las promesas de la salvación y la justicia. En 2 de Timoteo 2:21 nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que si nosotros queremos ser útiles al Señor, debemos ser santificados, y para ser santificados debemos dejar prácticas que sean inapropiadas y que no sean aceptadas para el Señor. Este es un mandato para todos, incluyendo a la clase sacerdotal. El cántico se extiende a toda Jerusalén a recibir con gozo el beneficio de la bendición gratuita. La bendición gratuita para nosotros, porque sabemos que esta bendición se pagó a precio de sangre con la vida de Jesucristo. De esa bendición es la que está hablando el profeta Isaías. Él nos está diciendo que nosotros recibimos por la misericordia de Dios una bendición de salvación y de vida. Pero esa bendición que a nosotros no nos cuesta nada, a Él le costó porque tuvo que entregar a su Hijo. Y su Hijo murió por nosotros, derramó su sangre en una cruz por nosotros. Por lo tanto, sí tuvo un precio grande, pero para nosotros es una bendición gratuita. Y ¿saben qué, hermanos? A veces se nos olvida el precio que se pagó por nuestra salvación. Y cuando se nos olvida es que entonces incurrimos en actos que no son agradables a Jehová. Y nosotros no debemos olvidar que a pesar de que para nosotros es gratis, sí se pagó un precio. Y que para nosotros, si nosotros renunciamos a esa bendición, también vamos a pagar un gran precio por la eternidad. Nosotros somos los que debemos decidir de qué lado queremos estar. Mantenernos en ese lado firmes, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que veamos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar del caos que se está viviendo en este mundo, que cada vez parece que va a estar peor. Nosotros debemos mantenernos firmes para que podamos alcanzar la bendición de la que nos está hablando Isaías en estos versículos. En resumen, se demuestra a través de la historia bíblica el cuidado continuo de Dios hacia su pueblo, además de la garantía de su amor incondicional. Nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice en Efesios 1:14, el Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha dado para cuando haya completado nuestra redención, para que Él sea alabado por su grandeza. El Señor nos está recordando nuevamente, y a través de la historia bíblica nos están recordando que Dios cuida a su pueblo, que Él ama a su pueblo de manera incondicional y que Él está pendiente y Él cuida de nosotros, aunque a veces nosotros pensemos que no. Aunque a veces oremos y oremos y oremos y no veamos respuesta a nuestra petición, aunque a veces sucedan cosas en nuestras vidas que nosotros no podamos ni entender, aunque a veces sufrimos de condiciones de salud que nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué a nosotros?
aún en medio de esas situaciones, Dios nos ama, nos cuida, está pendiente de nosotros porque su amor es incondicional. El poder de Dios se sigue manifestando a favor de la restauración de su pueblo. Históricamente era el pueblo de Israel, pero hoy también nos incluye a nosotros. Él está pendiente y se manifiesta a favor de la restauración de su pueblo. Nos dice en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor siempre se va a manifestar a favor nuestro porque nos ama. Por lo tanto, siempre va a estar dispuesto y pendiente y preocupado porque su pueblo sea restaurado y sea renovado continuamente. Pero también nos dice el versículo de Romanos que es nuestra responsabilidad tener cuidado de nuestra mente para que realmente estemos pendientes y atentos a la voluntad de Dios. No es sencillamente que nosotros nos vamos a despreocupar. Nosotros tenemos una responsabilidad. Recibimos la salvación, pero es nuestra responsabilidad cuidarla y velar por ella. Dios es el Dios de las oportunidades. En Corintios 4:16 nos dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día con día. Nuestro espíritu va madurando, nuestro espíritu va creciendo según pasa el tiempo. Si es que profundizamos en nuestra relación con Dios y permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Si nosotros permitimos eso, aunque nuestro cuerpo se pierda, porque inevitablemente eso va a suceder, pero nuestro espíritu no, nuestra alma no. Y según pasa el tiempo, va a seguir madurando, va a seguir creciendo. Y el Señor nos da todas las oportunidades para que nosotros podamos alcanzar esa madurez que Él espera de nosotros, para que entonces podamos ser buenos siervos y Él pueda hacer uso de nosotros cuando nos necesite. Eso es lo que está diciendo en estos versículos Isaías a su pueblo, que también nos está diciendo a nosotros hoy en día, que nosotros debemos sentirnos alegres, felices, alabar a Dios porque nosotros hemos sido salvados, y esa alegría se debe manifestar de una manera práctica, activa, en el servicio a nuestros semejantes, en el servicio, en la casa de Dios, en llevar las buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que nos encontremos de frente, en orar por nuestros semejantes. De esa manera nosotros podemos hacer una presentación activa de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Alguien quisiera decir algo más, alguna reflexión final antes de pasar a la oración de cierre? ¿No? Pues entonces buscamos en nuestro expositor la oración de cierre que tenemos aquí. Dios amado, damos gracias por la revelación de tu plan para nuestras vidas. Agradecemos de corazón el regalo de la nueva vida por medio de la salvación para todos. Gracias por ser el Dios de la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo y Dios bueno, Señor de misericordia, te presentamos, Señor, esta clase, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando con nosotros día a día, Señor. Que tú nos hagas conscientes cada mañana, Dios Todopoderoso, de la misericordia de la salvación, Señor. Y que esto, Señor, nos lleve, Señor, a tratar de ser mejores hijos tuyos, Padre, para poder llevar tu palabra, Dios, a otras personas y que podamos predicar tu evangelio con nuestro ejemplo de vida, Dios Todopoderoso, en este mundo que es un mundo que se convierte cada vez, Señor, en más inhabitable y más difícil, Señor. Tú nos has llamado a ser la luz del mundo, Padre. Señor, que no se nos olvide, Padre. Acuérdanoslo cada mañana cuando nos levantamos, Dios, y acuérdanos, Señor, darte gracias cada noche, Señor, porque tú has estado con nosotros. Te presentamos las ofrendas aquí recogidas, Dios, que sirvan para el propósito, Señor, que tú dispongas de ellas. En el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.